Bienvenidas y bienvenidos al podcast Visión Global, Modernización, Innovación y Políticas Públicas, un programa que estamos realizando en el marco del segundo Seminario Académico Internacional de la Red Internacional de Modernización e Innovación en Gestión Pública, organizado por la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Universidad de Santiago de Chile. Te recuerdo que nos estás viendo y escuchando a través de las plataformas de USTV y nuestros medios asociados. En este episodio estamos con Rocío Ortiz Moreno, quien es subdirectora de Industria del Futuro del Centro de Innovación Anacleto Angelini de la Universidad Católica, quien moderó, ¿cierto?, el panel sobre el enfoque del diseño como una plataforma para realizar las políticas públicas. Entonces vamos a conversar un poquito de eso. Rocío, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿con qué sensaciones te bajaste del escenario, de moderar el panel y de todo lo que conversaron esta mañana? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta de haber participado de la moderación de este panel, principalmente por el buen nivel de los expositores, por la participación y el interés que esto está tomando, no solo a nivel presencial, sino que online supe que también tuvieron ahí hartas conexiones en el streaming. Y principalmente me gusta mucho que nos estemos dando cuenta del nivel de madurez que tenemos como ecosistema en Chile, como referentes, y también porque conceptos como ecosistema, conceptos como colaboración, triple hélice, ya están interiorizados y estamos ya hablando de casos de éxito, cómo escalar estos modelos. Entonces eso me deja con una muy buena sensación de la incorporación de innovación y diseño en estos temas. Sí, contenta te noto. Sí, por supuesto. Oye, Rocío, como una de las líderes de desarrollo de la estrategia, de la innovación también en tu desempeño laboral, ¿cómo ves la relación entre el diseño y las políticas públicas? ¿Se pueden complementar para hacer algo bueno para la sociedad? O sea, de todas maneras, más que se pueda es un requisito hoy en día. O sea, principalmente hay que entender que ninguna política pública se puede diseñar desde una única disciplina. Principalmente, ¿por qué? Porque estamos hablando de cómo aumentamos finalmente la calidad de vida de las comunidades, de las personas y la competitividad del país. Y eso requiere distintas visiones. Y principalmente porque desde el punto de vista del diseño, un poco lo que conversamos hoy en día en el panel, es cómo empezamos a incorporar las distintas visiones también y los objetivos que tiene tanto el sector público, privado, pero también la sociedad civil y las comunidades. Sobre todo reconociendo además que nosotros tenemos muchos desafíos en Chile, principalmente asociados a la descentralización, la realidad que tienen nuestras regiones y las distintas economías, y cómo también tenemos un desarrollo industrial asociado a ciertas industrias que tienen desafíos de vinculación, por supuesto, con los distintos territorios. Entonces, esos desafíos sin duda se ven beneficiados si nosotros incorporamos metodologías de diseño para poder entender primero cuál es la necesidad finalmente, qué es lo que queremos resolver, qué es lo que queremos alcanzar y cómo podemos empezar a mejorar las interacciones finalmente. Si al final del día lo que queremos es tener mejores interacciones con la comunidad y facilitar finalmente que tengamos un buen desarrollo y relación entre las distintas instituciones. Claro, o sea, la multidisciplinariedad sería esencial en este sentido. Fundamental. Sí, oye, ¿y cómo podría el diseño entrar en esta materia? Porque, claro, quizá cualquier persona en su casa podría decir el diseño es hacer, no sé, diseñar un afiche quizás, por así decirlo, como lo más básico que conocemos del diseño. Pero ¿cómo podría aportar? Si me podrías dar algunos ejemplos del aporte del diseño a las políticas públicas, a cómo podría entrar en esa multidisciplinariedad. Claro, porque cuando uno habla de política pública, por supuesto, uno empieza a pensar en estrategias nacionales, regionales, en planes de desarrollo, en bases de licitación incluso, pero esos son instrumentos. Al final del día lo que nosotros queremos es desarrollar buenos productos y sobre todo servicios para la comunidad, para los vecinos, para finalmente la gente que vive en nuestro territorio. Y eso lo podemos desarrollar solo si entendemos cuáles son las necesidades y a quiénes estamos atendiendo. Y eso suena trivial, pero no es trivial, porque yo tengo que entender finalmente los matices de qué es lo que requieren, por ejemplo, las comunidades, los territorios, las comunas con sus distintos matices territoriales para, por ejemplo, desarrollarse de la manera que ellos quieren. ¿Cómo yo puedo, por ejemplo, diseñar un buen servicio para adultos mayores en comunidades de la zona norte? ¿Cómo puedo yo desarrollar mecanismos, por ejemplo, para incentivar el emprendimiento para comunidades en zonas costeras o para mujeres? Entonces, yo empiezo a entender que no hay una única solución de política pública que finalmente aborde todos los problemas, sino, o sea, hace rato lo hubiéramos implementado. Necesitamos customizar y personalizar estas políticas con los índices, o sea, las ideas que tienen las necesidades de la población. Y eso lo adquiere por medio del diseño, conociendo y conversando a la gente, entendiendo cuál es el día a día, qué es lo que viven, qué es lo que les duele, qué es lo que necesitan. Y de ahí nace después el diseño de las soluciones. O sea, es
una amplia variedad de cosas que te hacen. Claro. Oye, ¿y qué rol jugaría el diseño en la experiencia de digitalización de los servicios públicos? Pensando principalmente en que sean más accesibles, que sean fáciles de usar, pensando que también que no todos los usuarios tienen gran conocimiento de las nuevas tecnologías. Sí, ese es un desafío importante, no solo de hecho en el sector público, sino también en el sector privado, porque con la transformación digital a veces ocurre este sesgo que uno quiere que es solo tecnología, pero finalmente es tecnología, pero es proceso y persona. Y el tema cultural, que también lo hablamos hoy día, es fundamental. Y para desarrollar el cambio cultural yo tengo que entender, bueno, ¿cuál es la forma de comunicarme que debo tener con estas personas para que adopten de forma adecuada estas tecnologías? Por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuáles son los colores? ¿Cuál es la interacción? ¿Qué dispositivos utilizan realmente? ¿Qué canal y redes sociales voy a utilizar, por ejemplo, para acercarme? Y eso se entiende solo entendiendo a la persona que está detrás, al usuario. Y eso yo creo que es algo súper interesante, sobre todo piensa lo que ocurrió en pandemia, cuando de un momento a otro tuvimos que empezar a meternos a comisaría virtual, a pedir, por ejemplo, temas de los bonos que se estaban dando, y a pesar de que estaba todo digital, igual habían colas. ¿Y eso por qué se da? Porque no se realizó este cambio cultural inicialmente de enseñarles de cómo se adapta esto, cómo yo diseño desde el punto de vista de la persona que está detrás con su nivel de alfabetización digital que tiene. Claro, que eso es súper fundamental para poder seguir avanzando, y especialmente con las personas de tercera edad que están súper poco familiarizados con estos temas. Claro, efectivamente los adultos mayores es uno de los segmentos que se vuelve más vulnerable cuando incorporamos tecnologías, cuando no hacemos estos trabajos de concientización y educación. No solo por el tema de adopción, sino también por el tema de los riesgos, porque cuando incorporamos también tecnologías, transformación digital, empiezan los riesgos ya de ciberseguridad. Entonces ahí el rol también del diseño, de entender cómo yo diseño servicios digitales que también sean seguros y resilientes y no lleven o insten indirectamente o inconscientemente a la gente a tomar riesgos que no corresponden, también es parte, realmente. Entonces, es interesante porque uno a veces piensa y diseña los servicios digitales desde el punto de vista técnico, o sea, que funcione, que no se caiga, etcétera, y después uno le mete los colores y el diseño, pero no es así. Yo tengo que pensarlo desde el punto de vista de la interacción, cómo desarrollar una buena interacción sin fricciones. Ese es el desafío. Es impactante el desafío, ¿eh? De hecho, como que nos amplía un poquito el horizonte del diseño. Sí, no es solo estético el rol del diseño, es de entender y diseñar la interacción que tienen los usuarios con los productos y servicios, finalmente. Claro. Oye, Rocío, y bueno, tú como subdirectora de un centro de innovación, me imagino que ya has pensado en el trabajo de cómo preparar a los futuros líderes, ¿cierto?, del diseño en la gestión pública. ¿Qué desafíos hay? ¿Qué falta? ¿O qué oportunidades también tiene el país en ese sentido? Bueno, nosotros principalmente en el Centro de Innovación nos enfocamos en lo que es articulación del ecosistema, principalmente entender algo que también conversábamos en el panel, cómo facilitamos las conversaciones de la triple hélice, sector público, sector privado y academia y la sociedad civil. Y nosotros tenemos muchas iniciativas, sobre todo en Chile, del sector privado que se están desarrollando, desde la política pública, desde la academia, pero el desafío que tenemos es la integración y finalmente articulación de esos esfuerzos en conjunto, de cómo desarrollamos los modelos para conversar, armar portafolios, por ejemplo, de trabajo en donde estén colaborando los distintos actores. Ahí hay un desafío súper relevante, porque al final del día, ¿por qué se le llama triple hélice o cuádruple hélice? Porque si alguna de las aspas no vuela, realmente no vamos a poder avanzar. No sé. Y el desafío que tenemos hoy en día es cómo integramos y desarrollamos programas y políticas en donde todos tengamos un rol y avancemos. No es solo una carga del Estado, no es solo una carga del diseño de política pública en el sector privado, sino que requerimos que en conjunto el diseño de estrategia política incorpore responsabilidades a estos distintos actores al mismo tiempo. Claro. Entonces, a tu juicio, ¿hay materia prima en Chile? De todas maneras. O sea, tenemos, desde el punto de vista, si tú piensas, habilitación e infraestructura, en tema, tenemos cosas tan básicas que uno dice el mejor internet que tenemos en Latinoamérica, cosas que son habilitantes. Tenemos energía, tenemos buen talento, o sea, las universidades que tenemos también y los profesionales salen con muy buen nivel. Tenemos también, desde el punto de vista de la política pública, estrategias nacionales de innovación, ciencia y tecnología. Entonces, tenemos muy buen material. Lo que necesitamos justamente articularlo en un portafolio en donde avancemos y colaboremos. Finalmente, ese es como el espacio para ganar competitividad.
Perfecto, Rocío. Te agradecemos por estar junto a nosotros en este podcast. No sé si quieres también dedicarle algunas palabras a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo. Yo creo que lo fundamental es entender cómo esto es un llamado, que todos tenemos un rol en el desarrollo de la competitividad del país, principalmente pensando en que nosotros tenemos distintos desafíos en nuestro territorio, en nuestras comunidades, tenemos ideas para desarrollar emprendimiento, innovación, entonces no sintamos que esto es solo de un sector o de la academia o algo de nicho sofisticado, sino que todos tenemos espacio para poder aportar al desarrollo de la competitividad del país y el diseño de políticas públicas. Perfecto, Rocío. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, y les recordamos que pueden escuchar y ver todos estos capítulos del podcast en las plataformas de USTV y en los medios asociados. Nos vemos en la próxima. Chao.